termodinámica es una ciencia de los seres vivos o de los seres muertos. ¿Ah? De los seres muertos. Por lo tanto, es una rama de las ciencias naturales. ¿Cuál es la característica de las ciencias naturales? Que los eventos pueden repetirse. ¿Cuál es la característica principal de las ciencias naturales? Que los eventos son múltiples y pueden repetirse. Basta que las condiciones sean exactamente iguales para tener los resultados que buscamos, ¿no es cierto? ¿Por qué las ciencias naturales son ciencias de eventos múltiples? Porque son seres inanimados, o sea, no tienen una voluntad para modificar el ambiente. En cambio, las ciencias sociales, los eventos son únicos. Esta es la primera cosa que debemos entender para comprender termodinámica. O sea, aquí estamos hablando sobre cuestiones objetivas. ¿Está claro esto? Ok. Bien. El otro concepto es que termodinámica, básicamente existe la termodinámica clásica y la termodinámica estadística. Cuando hablamos de la termodinámica estadística, analizamos los fenómenos en forma microscópica. En cambio, cuando analizamos la termodinámica clásica, analizamos en forma macroscópica. ¿Qué quiere decir macroscópica? ¿Ah? ¿Qué me puede decir? ¿Qué significa macroscópica? Que podamos verlo a simple vista, a ojo humano. No. No. Reflexión. Que en microscópica se estudia partícula por partícula, pero en macroscópica se estudia un grupo de partículas. En la respuesta global de un conjunto de partículas, ¿ok? De un conjunto, no hablo ni siquiera de partículas. Por ejemplo, para estudiar cómo es el comportamiento de una persona, estudiaremos psicología, ¿no es cierto? Pero para estudiar el comportamiento global de la gente, estudiaremos sociología, ¿ok? Entonces, la termodinámica estadística es microscópica porque analiza qué es lo que está pasando con el elemento individual. En cambio, la termodinámica clásica es macroscópica porque estudia la manifestación de los microscopios en forma general. Entonces, si nosotros tenemos aquí una molécula vibrando, aquí tenemos vibrando con una intensidad 1, aquí con una intensidad mayor, aquí con una pequeña y aquí con una grande. En el fondo, lo que nosotros vamos a interesar es ver el comportamiento promedio de estas vibraciones. Y vamos a estudiar fundamentalmente 3 aspectos de la sustancia: el número de moles, las vibraciones y los choques de las moléculas. Solo que para nosotros vamos a estudiar la masa como la manifestación macroscópica del número de moléculas, la temperatura como la manifestación macroscópica de las vibraciones y la presión como la manifestación macroscópica de los choques moleculares. También vamos a ver cuál es la región que contiene estas moléculas y por lo tanto va a ser el volumen. Entonces la termodinámica, que es una ciencia que vamos a ver está basada en la observación, cuando ve una sustancia ve estas características: masa,
presión, temperatura y volumen. ¿Ok? Entonces, cada vez que nosotros no vamos a ver ni color, ni olor, nada, solamente dos características de la sustancia. ¿Cuáles? Vibración y choques de las moléculas. Bien, ahora veamos qué quiere decir o qué es termodinámica. ¿Qué es la física? ¿Quién me puede decir qué es la física? ¿La física es una ciencia social o una ciencia natural? Natural, bueno, por lo menos eso ya casi está claro, ¿no es cierto? ¿Y qué es la física? En palabras sencillas, es simplemente conocer la realidad del mundo, ¿no es cierto? Conocer física en la verdad es conocer los fenómenos naturales que hay en el mundo. La termodinámica es una parte de la física, ¿ok? Porque solamente va a estar interesada en estudiar a la sustancia en el comportamiento de vibraciones y de choques de las moléculas. Sin embargo, las partículas, o sea, la sustancia, también tienen una carga eléctrica, tienen una carga magnética. Y por lo tanto habrá una física eléctrica que estudiará el comportamiento de las moléculas en su forma eléctrica o magnética, o finalmente de cualquier otro rubro. Por ejemplo, hay muchas veces que nos interesa conocer la posición, el tiempo, la velocidad y la aceleración de una partícula. El campo de la física que estudia eso es la mecánica clásica, ¿no es cierto? Bueno, y así hay varios otros tipos de áreas de la física que estudian a la sustancia. Nuestra es una parte, la termodinámica es una parte de la física. ¿Estudia a quién? A la sustancia. ¿Ok? Bien, ahora vamos a comenzar a ver unas cosas aquí. Y hemos visto que cuando analizamos la sustancia podemos ver dos cosas fundamentales: propiedades y no propiedades, ¿cierto? ¿Qué son las propiedades? Características intrínsecas propias de la sustancia. Características intrínsecas propias de la sustancia. ¿Y qué son las no propiedades? Características relativas con el medio. Exactamente, son los desequilibrios que aparecen por la diferencia que hay entre las propiedades, ¿cierto? Bien. Entre las propiedades siempre vamos a ver propiedades intensivas y propiedades extensivas. ¿Qué quiere decir propiedades intensivas? Que no dependen de la masa. Que no dependen del tamaño, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo soy, no sé, mi cabello es blanco. No depende de mi tamaño ni de mi altura, ¿no es cierto? Mis ojos son cafés. El color de mis ojos no depende del tamaño. ¿El peso será una propiedad intensiva también? No, el peso depende de mi tamaño, ¿no es cierto? Entonces, propiedades intensivas son propiedades que no dependen del tamaño de lo que estoy observando. Por ejemplo, las propiedades intensivas cuando observamos la sustancia son la presión, la temperatura. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero saber la temperatura de este ambiente, basta con observar este espacio pequeño o observar todo. Siempre me va a dar la misma temperatura. Claro que los procesos mecánicos, en la realidad, no siempre es así.
En la verdad, muchas veces la temperatura depende de la posición y del tiempo. ¿Ok? Un ejemplo. Supongan que yo estoy templando una cuchilla, ¿ya? Estoy templando una cuchilla y la pongo a una temperatura de 900 grados. Y yo la voy a sumergir en un aceite. Si la temperatura fuera solamente función del tiempo, ¿qué significaría? Que cuando meto esta cuchilla en el aceite, tanto la superficie como el interior de la cuchilla van a tener la misma temperatura. Entonces, si yo hiciera eso, lo que sucedería que aquí, en la superficie, tendría temple y aquí también tendría temple. Oye, si tengo una cuchilla que está templada en la exterior y en el núcleo, está muy bien para cortar, pero se me queda muy frágil y se me va a romper. Hay una ventaja, como la conductibilidad del material no es infinita, la temperatura de cualquier punto va a depender del tiempo y de la posición. Entonces, cuando templemos, esta va a templarse, la superficie externa va a templarse, pero la superficie interna va a estar totalmente sin templar. Por lo tanto, va a estar más elástica y así va a funcionar. Es lo que sucede en los engranajes. Pero todos nuestros problemas siempre van a considerar que la temperatura es constante, que no depende de la posición. ¿Ok? Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es la temperatura de una masa de carne? No importa si está en el extremo, en el medio o en cualquier lugar. La temperatura es la misma. Entonces, las propiedades intensivas no dependen del tamaño del objeto que estoy analizando. En cambio, las propiedades extensivas sí dependen del tamaño. ¿Ok? ¿Cuáles serían propiedades extensivas? Masa y volumen. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es convertir estas propiedades extensivas a propiedades intensivas. Entonces, hay dos formas de obtener propiedades intensivas. Una forma es la forma másica y otra es la forma volumétrica. En este caso, P es evidentemente P, no depende. T es evidentemente T. M, ¿qué sería? M dividido por M va a ser 1. Y volumen dividido por M va a ser volumen específico. Esto es, si nosotros utilizamos el normal modo másico de propiedades intensivas, vamos a tener P, T y volumen específico. Podemos también utilizar B para volverlas intensivas. En este caso se llaman propiedades intensivas volumétricas y tendría P, T, densidad y 1. ¿No ven? Que es lo dividido por volumen o por la masa. ¿Cuál de las dos vamos a utilizar en termodinámica clásica de nuestro curso? El primero. Entonces vamos a estudiar siempre propiedades intensivas másicas. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, siempre que nos referimos a una sustancia, vamos a ver 3 propiedades, o sea, 3 características de la sustancia: presión, temperatura y volumen específico. ¿Ok? O sea, no vamos a trabajar ya con masa porque todas esas son propiedades másicas. ¿Está claro? Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿En algún caso vamos a estar en volumétrico o todo? No. Es muy simple, simplemente
la densidad es el inverso del volumen específico, ¿no es cierto? Entonces, básicamente vamos a hacer todas las tablas con esto, pero si queremos densidad, invertimos simplemente el volumen específico. Bien, ahora, ¿cuál es la base fundamental de la termodinámica? La base fundamental de la termodinámica es la observación. ¿Ok? Entonces, en el fondo, lo que nos importa a nosotros es qué observa la termodinámica de las sustancias. Y hemos visto que observa básicamente 3 propiedades: presión, temperatura y volumen, ¿cierto? Y observa también que cuando hay un desequilibrio de temperatura, ¿qué existe? Cuando hay un desequilibrio de temperaturas en una sustancia, ¿qué es lo que existe? Calor en la frontera de lo que estamos observando, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo un cuerpo que está a una temperatura T y aquí un cuerpo que está a una temperatura diferente, va a haber un flujo de calor. ¿Y dónde vamos a ver ese flujo de calor? En la frontera de lo que estamos observando. ¿Ok? Cuando hay desequilibrio térmico, existe energía térmica, que le conocemos con el nombre de calor. Cuando existe desequilibrio mecánico, ¿qué va a haber? Flujo de energía en forma de trabajo. ¿Ok? Entonces ahora sí ya tenemos básicamente todo lo que nosotros vamos a estudiar. Vamos a estudiar las propiedades y las diferencias, los flujos que aparecen en el desequilibrio térmico y mecánico. Entonces ahora ya sí podemos decir, todavía tenemos algo más. Sabemos que existen otras propiedades al margen de estas, ¿no ve? ¿Cuáles propiedades, por ejemplo, en la sustancia? Ustedes ya han visto termo 1. ¿Qué otras propiedades definen a la sustancia, aparte del volumen, temperatura y presión? Título en el cambio de fase. Entalpía. Energía interna. Y entropía. Entonces no voy a poner aquí todavía porque no hemos definido, pero hay un otro conjunto de propiedades que definen un estado termodinámico. Entonces ahora definamos con claridad qué es termodinámica. Termodinámica es una parte de la física que estudia las sustancias, sus propiedades, ¿no ven? La relación que existen entre las propiedades y los flujos de calor y trabajo que existen en el desequilibrio térmico. O sea, las cantidades de energía que están involucradas para el cambio de estado. Pero aparte de eso, también estudia qué limitaciones hay en esa transformación. Ok. Voy a repetir de nuevo porque es un concepto bastante largo, pero que tiene que quedar claro. Ustedes me dicen si está claro. Termodinámica es una parte de la física que estudia la sustancia, sus propiedades y los flujos de energía que existen. Estudia también la relación que hay entre los flujos de energía y las propiedades y las limitaciones de esa transformación. ¿Está claro, muchachos? A ver, intentemos entre nosotros decir qué es la termodinámica, ¿ok? A ver, ¿qué es la termodinámica? Es el estudio de una sustancia. No, primero es una parte de la física. Yo no voy a querer que digan
exactamente como yo digo, ¿no es cierto? Pero por lo menos en esta etapa quedaremos clara con cómo es. ¿Ok? Vale. La termodinámica es una rama de la física que estudia la sustancia, sus no propiedades y la energía que se requiere para las transformaciones que van a ocurrir. Perfecto. Y las limitaciones en esta transformación. ¿Ok? A ver, por ahí, ¿quién me puede decir qué es la termodinámica? La termodinámica es una rama de la física que estudia la sustancia, sus propiedades y los flujo que ocurren cuando hay una diferencia entre las propiedades de su entorno. Y aparte de eso, su limitación. Ok, a ver, voy a repetir de nuevo, pero vamos a... Lo importante es que se quede grabado en la cabeza, ¿no? A ver, termodinámica es una parte de la física que estudia la sustancia, sus propiedades y los flujos de energía que existen entre ellas. También estudia la relación que hay entre los flujos y las propiedades en la transformación y las limitaciones de la transformación. Indudablemente es un conjunto de conceptos, pero lamentablemente es así. Ahora que los digan en forma desordenada, voy a ser tolerante, ¿no? Pero tenemos que aprender a hablar con propiedad también, ¿ok? Termodinámica es una parte de la física que estudia la sustancia, sus propiedades y los flujos. Las relaciones que hay entre las propiedades y no propiedades y las limitaciones de la transformación. Ok. Bien, eso es la termodinámica. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de la termodinámica? Las sustancias. Punto, nada más, la sustancia. Ese es el objeto de estudio de la termodinámica. ¿Cuál es el objeto? Ok, ¿estudia las propiedades y los flujos, la termodinámica? ¿Qué son las propiedades? Son características físicas ¿Y los flujos? Los desequilibrios que aparecen cuando hay diferencia de propiedades con el medio, ¿no ven? Eso está claro, ¿no ven? Ok, estudia también qué relaciones va a haber entre las propiedades y los flujos. Me voy a adelantar y decirles que es justamente esta, ¿no ven? ¿Se acuerdan de esa ecuación? Es la primera ley de la termodinámica. Es justo la relación entre los flujos y las propiedades. Y en termodinámica 2 vamos a ver que esta transformación no es en ambos sentidos, es que tiene algunas limitaciones. ¿Ok? Bien. El objeto de estudio de la termodinámica es la sustancia. ¿Y cuál es el método que utilizamos o cuál es la herramienta que utilizamos para estudiar a la sustancia? La observación. La observación. ¿Ok? Y cuando la observación es repetitiva, podemos formular entonces leyes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la ley? ¿Qué es una ley en el ámbito de las ciencias naturales? Una relación matemática entre distintas magnitudes medibles. Sí, perfecto. Es una relación entre magnitudes medibles que siempre se va, ¿cómo se llama? Que siempre se va a verificar, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Está claro esto? Así también han querido hacer algunas leyes, ¿no ve? En nuestro país. Pero esas no se cumplen, ¿no? O se cumplen dependiendo, ¿no ve? ¿Por qué no será que se cumplen esas leyes cuando en la naturaleza sí se cumplen? Porque es sobre sujetos y sujetos no son tan directos de la
A ver, ¿por qué? En las ciencias naturales, oye, se verifica a rajatabla, ¿no? Y en las ciencias sociales también tenemos leyes. Sin embargo, ¿por qué ellas no se cumplen? Voy a dar un ejemplo. Todas las personas casadas deben ver solamente una persona, ya sea su marido o su esposa. Esa ley no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Sí, porque estamos intentando aplicar una operación de las ciencias muertas sobre las ciencias vivas. Entonces no tendría que haber leyes, ¿no? ¿Ah? En cambio de eso hay una cosa que se llama institución. ¿Ok? Lo que pasa es que las leyes no son pues, no es posible que se cumplan porque queremos. Nos ponemos todos de acuerdo y decimos, va a haber una ley que saliendo de aquí podemos volar. ¿Va a ser posible? ¿Por qué no va a ser posible? Porque no es real, ¿no? En cambio, hay algunas instituciones que nos van a permitir. Pero no quiero entrar en ese tema, yo quiero hablar de esto. En ciencias objetivas, las leyes sí se cumplen. Se cumplen en cualquier parte y en cualquier tiempo. ¿Ok? Bien, vamos a... Ok. Si nuestra base fundamental, o sea, la herramienta fundamental de la termodinámica es la observación, podemos observar el medio, ¿no ve?, que contiene sustancias de dos maneras. Una manera es como sistema. Cuando uno observa como sistema, ¿qué es lo que permanece constante? ¿Ah? La masa. En la observación, como sistema, permanece, lo que se mantiene constante es la masa. Si yo quiero saber, por ejemplo, cómo se comportan los estudiantes, ¿en qué semestre están? ¿Cuarto? Cuarto. ¿Cómo se comportan los estudiantes de cuarto semestre en las clases de termodinámica? ¿Dónde tengo que observarlos? Dentro de la clase también. Dentro de la clase. Y en este concepto sí puedo observarlos como masa constante, porque todo el que entra a mi curso quiere decir que está en termodinámica, ¿no? Y yo puedo observarlo a él. Pero ahora escuchen esto. Quiero observar cuál es el comportamiento de los estudiantes de termodinámica en la vida. ¿Utilizaría la misma herramienta de observación? ¿Ah? ¿Qué dice? Sería complicado porque tendría que dividirme en... Ella va a su casa, él va al colegio, él va a otra clase. Sería una locura, tendría que dividirme en partes. Entonces no es posible, ¿no ven? Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para observar eso? Porque también es una pregunta normal, ¿no ven? Quiero saber cómo se comportan los estudiantes de ingeniería de termodinámica en el mundo, en la vida. Observar solo a uno. Ok, pero ahí no sería un comportamiento, no tendría una respuesta macroscópica de promedio, tendría el comportamiento de una persona, ¿no ve? Sería observarnos a medida que transcurre que pasa los equivalentes macros a volumen de control. Pero ¿cómo sería? Observar un pequeño componente a medida que va pasando. Ok, miren, yo definiría un volumen de control que es
la Facultad de Tecnología. Y cuando vea a un alumno dentro de la Facultad de Tecnología de Termodinámica, voy a ver cómo es su comportamiento. ¿Ok? Entró, lo analizo. Salió de lo que es tecnología, dejo de analizarlo. Va a ser un poco, no va a ser muy coherente, ¿no? Porque la vida no se reduce solamente a lo que es la Facultad de Tecnología. Tal vez podría hacerlo mucho más larga, decir, mi volumen de control va a ser todo lo que es Cochabamba, cercado. Pero ahí no voy a poder estudiarlos mucho porque los voy a ver muy poco, ¿no? ¿Entienden? Entonces, hay dos formas de observar. Cuando la masa es constante se llama sistema y cuando el volumen es constante se llama volumen de control. ¿Ok? Pero vamos a ver algunas cosas aquí que son importantes. Un ejemplo, si yo quiero observar cómo se comportan los peces en un río, ¿cuál de estos dos métodos sería más adecuado para estudiar el comportamiento de los peces? ¿Cómo haría? Seleccionas un área del río. Un volumen del río. Y veo cómo se comportan los peces. Este ha entrado, se pelea, no se pelea, se lo come, no se lo come, ¿no? Y si sale de ese espacio de observación, ya dejo de analizarlo. ¿Ok? Entonces, esto es exactamente, hay que ver qué forma de observar yo tengo para observar algo como sistema o como volumen de control. Ok. Cuando nosotros observamos como sistema, es que nosotros podemos entrar dentro y observar qué cosas, sus propiedades. ¿Ok? O sea, yo puedo ver sus propiedades. Por ejemplo, quiero observar cómo se comportan ustedes en la clase de termodinámica, vengo a la clase y veo, ¿no? Se sientan bien, son calladitos, no hacen mucho bulla, está bien, prestan atención, no hay ningún problema. Sin embargo, hay muchas veces en que yo no puedo entrar al medio que voy a observar. En ese caso, yo solamente voy a ver el comportamiento externo de ese sistema. ¿Y qué cosas son esas? ¿Cuál es el comportamiento externo? Son justamente los flujos de energía. Yo voy a ver los flujos y eventualmente puedo tener alguna información de lo que pasa al interior. Vamos a ver un ejemplo para entender bien esto. ¿Ok? Bueno, lo que quiero que entiendan es que siempre hay una relación entre lo que yo busco y lo que voy a enseñar. ¿Para qué estoy enseñando todo eso? ¿Cuál es el objetivo de aprender termodinámica? Aplicarlo ya cuando estés trabajando, realizando un trabajo. ¿Pero será solamente eso que vas a tener que esperar a realizar un trabajo para aplicarlo? ¿O será que tienes que aplicarlo en la vida? Es para tomar mejores decisiones en cualquier época, ¿no ve? Ahora o en el ámbito profesional. Seguramente en el ámbito profesional vas a tener más oportunidad de utilizarlo, pero también lo puedes utilizar hoy día. Voy a ver un ejemplo. Supónganse que yo tengo aquí una casa con una ventana y una puerta. ¿Ok? Y yo quiero responderme esta pregunta. ¿Qué cantidad de personas varían
en un mes. Oye, ¿por qué quiero? Dos cosas. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Nosotros siempre vamos a tomar decisiones. Ya les he dicho, ¿no ven? O sea, ¿por qué? El hombre tiene un fin y procura utilizar un medio para cumplir ese fin. Todo lo bueno y lo malo que hay en este mundo es resultado de las ideas. O sea, lo primero que uno tiene es las ideas. Y este mundo está lleno de ideas buenas e ideas malas. ¿Por qué está lleno de ideas malas? Porque lamentablemente no tenemos claridad del mundo real. O sea, no tenemos una percepción real. Y es esto lo que queremos hacer. Miren, yo siempre me voy a preguntar dos cosas. ¿Cómo es la propiedad? Y ¿cómo varía la propiedad con relación al tiempo? Porque esto es lo importante en la vida. ¿Qué es hoy? ¿Y cómo va a variar mañana con el tiempo? Por ejemplo, si fuera una chica y estoy decidiendo casarme, voy a utilizar un ejemplo estúpido, pero creo que entiende. Tendría que analizar con quién me estoy casando y cómo se va a comportar mañana esa persona. En muchos ámbitos, ¿no es? En el económico, en el personal, no sé. Por ejemplo, yo he tomado esa decisión porque quería saber cómo iba a ser mi esposa después de 40 años. No me gustan mucho las flaquitas. Entonces quería que sea gordita. ¿Qué he hecho? He ido a verla a su mamá, ¿no es? Entonces estoy colocando un absurdo. Pero se dan cuenta que siempre me interesa saber cómo es y cómo va a variar esa propiedad con relación al tiempo. Porque eso me va a permitir tomar buenas decisiones. ¿No ve? Por ejemplo, si yo soy una persona que soy eficiente, que para mí es importante la eficiencia, ¿no ve? Entonces yo quiero saber si mi chica es ahorradora y si va a ahorrar, si esa característica de ahorrar va a cambiar con el tiempo. Porque en función de eso, yo voy a tomar una decisión. Por ejemplo, si mi chica pela la papa como piña, oye, no me voy a casar, ¿no? Entonces, siempre tengo que, dos cosas yo analizo siempre. O cómo es la propiedad, o cómo varía la propiedad con el tiempo, ¿no ve? Por ejemplo, ¿cómo varía el peso de mi esposa con el tiempo? Claro, como yo no puedo verla, he ido a ver a su mamá, ¿no ve? He visto esto. Variación del peso de su mamá con relación al tiempo es casi cero. Entonces, básicamente va a ser igual que ahora. ¿No ve? O en el otro caso, quiero que sea eficiente, entonces voy y veo si es eficiente ahora o pela la papa como piña, ¿no ve? ¿Ok? Siempre estas dos cosas son importantes para tomar una buena decisión. Veamos algún ejemplo. Yo quiero construirme una casa, ¿no ve? Y para construirme la casa, yo tengo que ver dos cosas. ¿Qué espacio necesito para vivir? Y cómo ese espacio va a cambiar con el
tiempo. Entonces yo soy una persona que no hago muchas fiestas. La cocina y mi sala es casi lo mismo. Recibo a mis invitados en la cocina, ¿no ve? No tengo escritorio. No tengo problema en compartir el baño con mis hijos. Y a todos mis hijos los pongo en un solo cuarto, ¿no ve? Supongamos que ese es mi criterio, ¿no ve? Puede ser mi criterio diferente. No, yo soy un tipo, a mí me gusta recibir a mis invitados en mi sala, no en mi cocina. Y me gusta hacer hartas fiestas con hartos amigos. Y la cocina no me gusta que esté cerca de la sala. Quiero que esté lejos para que no haya... Aparte de eso, yo quiero un escritorio, porque, pucha, un escritorio es bueno. Y bueno, así tengo miles de otras subjetividades, ¿ok? Pero cualquiera está definido eso. Y segundo, quiero tener 10 hijos, ¿no ve? Porque quiero. Y estimo que ahora tengo 5 amigos, pero como soy fiestero, me va a gustar entrar a las comparsas y todo, voy a tener 50 amigos. Entonces, digo, la casa que yo necesito debe tener 100 metros cuadrados. Y debe ir creciendo con el tiempo, después de 5 años, a 200 metros cuadrados. O sea, vean cómo es importante esto para decidir algo. O cualquier otra decisión. A ver, yo quiero hacer una casa, entonces tengo que tomar estos criterios. Si no soy muy fiestero, probablemente esta variación del área con relación al tiempo sea 0. ¿No ve? Entonces la casa que tengo es la casa que voy a tener en todo el tiempo. ¿Por qué estoy colocando estos ejemplos? Para que entiendan concretamente qué es. Porque la verdad estas cosas son mucho más importantes en la profesión. Por ejemplo, yo tengo una caldera que tiene un flujo de vapor A, pero necesito que la variación del flujo de vapor con el tiempo sea tanto, porque va a haber un consumo enorme de vapor. Entonces, estas 2 cosas son fundamentales para tomar decisiones en la vida. Por eso es que han aprendido básicamente también un método de matemáticas donde es importante la derivada y donde es importante la integrada. ¿Qué es la derivada? Me van a decir la inclinación de la tangente, ¿no? Pero ¿qué es la derivada? En el conceptualmente. O sea, ¿para qué sirve? Una herramienta que nos permite estudiar el cambio de algo respecto a algo. Respecto al tiempo. Supongamos, digamos, 2 relaciona 2 propiedades y mide cómo varía una propiedad con relación a la otra. ¿Ok? Normalmente es el tiempo, ¿no ven? Oye, esto es una cosa importante. Porque si yo sé cómo varía una propiedad con relación al tiempo, yo puedo prever cómo quiero estar después de un cierto tiempo. Por ejemplo, supongamos que A sea la riqueza. ¿Ok? Yo tengo hoy día una riqueza de $1. ¿Ok? Y quiero de aquí a 5 años tener $100,000. ¿Por qué de aquí a 5 años quiero vivir bien? ¿Qué tengo que hacer? Para tener en 5 años $100,000. ¿Ah?
Intercambiar. Yo sé, claro, el único mecanismo es intercambiar, porque el otro mecanismo de romperle al alma y tirarles los $100,000 y escaparme no funciona, porque me meten a la cárcel. ¿Ok? Bueno, esa es otra cosa. Pero ¿cuánto tengo que hacer? ¿Cómo tiene que variar mi riqueza cada año? Aquí está. Vamos, calcule. ¿Ah? Tengo que generar $20,000 al año. ¿Mensual cuánto sería? 20,000 entre 12. ¿Ok? Digamos 1,800. ¿Ok? Quiere decir entonces que yo tengo que tener $1,800. Entonces, yo tengo que trabajar un montón para poder ahorrar eso, ¿no ve? O sea, tengo que ganar por lo menos $10,000 para solamente gastar 8,200 y tener 1,800 ahorrados. ¿Ok? ¿Está claro eso? O sea, para eso sirve. Y eso es tomar una buena decisión. Ahora tengo este pequeño problema. Quiero saber cómo varía la cantidad de gente con relación al tiempo en un año. Esa es la pregunta que quiero responder. Y para responder esto yo tengo dos mecanismos de observación. ¿No ve? Supongamos que no hay ningún problema en entrar a la casa, ¿qué es lo que haría? Supongamos que puedo entrar a la casa sin problema. ¿Qué haría? Estar en la puerta y controlar cuántos entran. No, yo puedo entrar. ¿Para qué voy a estar en la puerta? Yo puedo entrar a la casa. Si yo quiero saber cuánta gente, cómo varía la gente en un año, y puedo entrar a la casa, ¿qué haría? Imagínate eso y dame una respuesta. Contar cuántos hay adentro, antes y después del año. Nada más que eso, ¿no ve? Entro hoy día, cuento cuánta gente hay, 8. Anoto y me voy y vuelvo después de un año. Otra vuelta entro. ¿Cuánta gente hay? 20. Anoto. ¿Cuánta gente es? El número de personas que contamos menos el anterior, 12 personas por año. ¿No ve? Oye, es bien facilito esto, ¿no ve? Pero ahora vamos a resolver el mismo problema sin entrar adentro a la casa. ¿Cómo puedo resolver eso? ¿Será que puedo? Primero. ¿Ah? No, quiero saber cómo varían las personas con el tiempo en un año. Esa es la pregunta. Ya hemos visto que entrando como sistema, observando como sistema, es muy simple. Entrar al inicio, entrar al final, restar y dividir en un año. Quiero hacer exactamente lo mismo, pero sin entrar a la casa. ¿Qué haría? Observar cuántas personas entran. Observar cuántas personas entran y cuántas personas salen. En el fondo observaría el flujo, ¿no ve? El flujo de personas. Entonces entran 100 en todo el año y salen 98. Entonces, ¿cuánto es el flujo de personas por año? 2 personas por año. ¿Qué más tengo que observar? La cantidad inicial.
¿Cuántos se quedan? ¿Cuántos nacen y cuántos mueren? ¿No ve? ¿Cuántos nacen? 20. ¿Cuántos mueren? 10. Nacidos, o sea, lo que se crea menos lo que se destruye es igual a 10 personas por año. ¿No ve? Han nacido 20, han muerto 10. Entre lo que se crea y lo que se destruye son 10 personas por año. La suma del flujo más lo que se crea y lo que se destruye es 12 personas por año, que coincide exactamente con la otra observación. ¿No ve? Ok, vamos a ver un poquito más complejo ahora. Pregunta: ¿cómo varía la riqueza de este país? Tengo dos maneras de ver, ¿no ve? ¿Cuáles? ¿No? ¿No? ¿Cómo yo puedo saber qué riqueza tiene este país? Utilizando el concepto de sistema. ¿Cómo haría? Paro todo el país y cuento cuánta gente hay, cuántas casas tienen, qué nivel de educación tienen, dónde trabajan, cuánto ganan, ¿no ve? Y después de 10 años, paro nuevamente y cuento. ¿Cuánto ha variado? Es lo que ha variado la riqueza. ¿Qué se llama eso? Censo, ¿no ve? Entonces, a través de un censo podemos hacer. Pero el censo se hace de 10 años en 10 años. Bueno, en este país es de 20 en 20, pero, ok, supongo, es mucho 10 años. Yo quiero saber cómo varía la riqueza de mi país por año. ¿Qué tengo que ver? ¿Ah? No. El PIB es otra cosa. Aquí, ¿cómo veo la riqueza de nuestro país? Si cambia o no cambia. Tengo que ver el flujo de la riqueza, esto es, la riqueza que sale por las fronteras y la que entra. Exportaciones menos importaciones. ¿Eso es positivo o negativo? Casi todo traemos, ¿no ve? Entra más de lo que sale, ¿no ve? Y lo que se cree y lo que se destruye. ¿Cuánto se cree y cuánto se destruye? ¿Ah? Se crea muy poco. Se crea muy poco, se destruye también negativo. Entonces, ¿cómo varía la riqueza de nuestro país con el tiempo? O cuando menos poquito, ¿no? ¿Ok? ¿Entienden entonces lo que es sistema y volumen de control? ¿Ah? ¿Está claro? Ok.